Buenos días, alumnos del Colegio Alexander von Humboldt. Les saluda el profesor Elvis Ortiz. En esta oportunidad vamos a estudiar operaciones entre conjuntos en el curso de aritmética. Unión de conjuntos. Se denota por el símbolo U. El conjunto A unión B es el conjunto formado por todos los elementos de A con todos los elementos de B, es decir, los elementos comunes y los no comunes a ambos conjuntos. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Es importante analizar los elementos. Observamos que 5 y 8 son los elementos comunes de ambos conjuntos. Hallamos A unión B, signo igual, abrimos llaves. Tenemos que reunir los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B en un solo conjunto. De esta manera hemos hallado la operación A unión B. Representación gráfica. Tenemos al conjunto A y al conjunto B. Hemos analizado sus elementos. Estos conjuntos presentan algunos elementos comunes. Entonces utilizaremos la siguiente gráfica. Conjunto A, conjunto B. En la parte central escribimos los elementos comunes. Luego los elementos no comunes al conjunto A. Luego los elementos no comunes al conjunto B. Pintamos el conjunto A y pintamos al conjunto B. Y hemos representado la operación A unión B. Importante. Tenemos al conjunto P y al conjunto Q. Analizamos sus elementos. Observamos que Q es su conjunto de P. Hallamos P unión Q. Signo igual, abrimos llaves. Es decir, tenemos que reunir los elementos del conjunto P con los elementos del conjunto Q en un solo conjunto. Representación gráfica. Sabemos que Q es su conjunto de P, entonces usamos la gráfica de inclusión de conjuntos. Escribimos los elementos comunes y los elementos no comunes del conjunto P. Pintamos al conjunto P y al conjunto Q. Y de esta manera hemos representado la operación P unión Q. Además, tenemos al conjunto R y al conjunto T. Si analizamos sus elementos, observamos que estos conjuntos no tienen elementos comunes. Entonces, R y T son conjuntos disjuntos. Hallamos R unión T. Signo igual, abrimos llaves. Es decir, tenemos que reunir los elementos del conjunto R con los elementos del conjunto T en un solo conjunto. Representación gráfica. Sabemos que R y T son conjuntos disjuntos. Utilizamos la gráfica para conjuntos disjuntos. Pintamos al conjunto R y pintamos al conjunto T.
Y de esta manera hemos representado gráficamente la operación R unión T. Intersección de conjuntos. Se denota por el símbolo U invertido. El conjunto A intersección B es el conjunto formado por todos los elementos comunes a ambos conjuntos. Tenemos al conjunto A y al conjunto B. Es importante analizar sus elementos. Observamos que 2 y 5 son los elementos comunes a ambos conjuntos. Hallamos A intersección B, signo igual, abrimos llaves. El conjunto A intersección B es un conjunto cuyos elementos son los elementos comunes, es decir, 2 y 5. Representación gráfica. Tenemos al conjunto A y al conjunto B. Estos conjuntos presentan algunos elementos comunes. Utilizamos la siguiente gráfica. Escribimos los elementos comunes en la parte central. Luego los elementos no comunes de A y los elementos no comunes de B. Pintamos la región donde se ubican los elementos comunes. De esta manera hemos representado la operación A intersección B. Importante. Tenemos al conjunto M y el conjunto N. Analizamos sus elementos. Observamos que el conjunto M es su conjunto de N. Hallamos M intersección N. Igual, abrimos llaves. El conjunto M intersección N está formado por los elementos comunes 1, 5. Representación gráfica. Sabemos que el conjunto M es su conjunto de N. Utilizamos la gráfica de inclusión de conjuntos. Pintamos la región donde se ubican los elementos comunes, es decir, la parte central. Y hemos representado gráficamente la operación M intersección N. Además, tenemos al conjunto E y al conjunto F. Si analizamos sus elementos, observamos que estos conjuntos no presentan elementos comunes. Entonces, E y F son conjuntos disjuntos. Hallamos E intersección F. Signo igual, abrimos llaves. Como estos conjuntos no presentan elementos comunes, E intersección F es un conjunto vacío. Representación gráfica. E y F son conjuntos disjuntos. Utilizamos la gráfica para conjuntos disjuntos. Y en este caso, la operación E intersección F es igual al conjunto vacío. Diferencia de conjuntos. Se denota por el símbolo menos. El conjunto A menos B es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto A que no pertenecen al conjunto B, es decir, por los elementos no comunes del conjunto A. Tenemos al conjunto A y al conjunto B. Analizamos sus elementos. Observamos que 2 y 5 son los elementos comunes de ambos conjuntos. Hallamos A menos B. Signo igual, abrimos llave. Escribimos los elementos que pertenecen
solamente al conjunto A. Es decir, los elementos no comunes del conjunto A. Representación gráfica. Tenemos a los conjuntos A y B, observamos que presentan algunos elementos comunes, entonces la gráfica es la siguiente. Escribimos los elementos comunes en la parte central. Luego los elementos no comunes del conjunto A. Luego los elementos no comunes del conjunto B. Pintamos la región donde se ubican los elementos que pertenecen solamente al conjunto A, es decir, los elementos no comunes del conjunto A. De esta manera hemos representado la operación A menos B. Observación. Ahora vamos a pintar la región donde se ubican los elementos no comunes del conjunto B, es decir, la región donde se encuentran los elementos que pertenecen solamente al conjunto B. De esta manera hemos representado la operación B menos A. Entonces, A menos B es diferente a B menos A. Importante. Tenemos al conjunto P y al conjunto Q. Analizamos sus elementos, observamos. Q es su conjunto de P. Hallamos P menos Q. Signo igual, abrimos llaves. Analizamos al conjunto P. Escribimos los elementos no comunes del conjunto P. Representación gráfica. Q es su conjunto de P, es decir, utilizamos la gráfica de inclusión de conjuntos. Pintamos la región donde se ubican los elementos no comunes del conjunto P. Y de esta manera hemos representado la operación P menos Q. Hallamos Q menos P. Signo igual, abrimos llaves. Analizamos al conjunto Q. Escribimos los elementos no comunes del conjunto Q. Y como podemos observar, el conjunto Q no presenta elementos no comunes. Por lo tanto, Q menos P es igual al conjunto vacío. Representación gráfica. Q es su conjunto de P. Utilizamos la gráfica de la inclusión de conjuntos. Q menos P es igual al conjunto vacío. Además, tenemos al conjunto E y al conjunto F. Si analizamos los elementos de los conjuntos, observamos que estos conjuntos no presentan elementos comunes. Entonces, E y F son conjuntos disjuntos. Hallamos E menos F. Signo igual, abrimos llaves. Analizamos al conjunto E. Escribimos los elementos no comunes del conjunto E. Representación gráfica. Sabemos que E y F son conjuntos disjuntos. Utilizamos la gráfica de conjuntos disjuntos.
Pintamos la región donde se encuentran los elementos no comunes del conjunto E. Y de esta manera hemos representado la operación E menos F. Hallamos F menos E. Analizamos al conjunto F. Escribimos los elementos no comunes del conjunto F. Es decir, los elementos que pertenecen solamente al conjunto F. Representación gráfica. E y F son conjuntos disjuntos, utilizamos la gráfica para conjuntos disjuntos. Pintamos la región donde se ubican los elementos no comunes del conjunto F. Y de esta manera hemos representado la operación F menos E. Diferencia simétrica. Se denota por el símbolo del triángulo. El conjunto A diferencia simétrica B es el conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A unión B, pero no al conjunto A intersección B. Es decir, este conjunto está formado por los elementos no comunes del conjunto A y por los elementos no comunes del conjunto B. Tenemos al conjunto A y al conjunto B. Analizamos sus elementos. Hallamos A diferencia simétrica B, signo igual, abrimos llaves. Escribimos los elementos no comunes del conjunto A y los elementos no comunes del conjunto B. Representación gráfica. Sabemos que A y B presentan algunos elementos comunes. Entonces, su gráfica es: pintamos la región donde se ubican los elementos no comunes del conjunto A y los elementos no comunes del conjunto B. Es decir, pintamos todo el conjunto menos la intersección. Y de esta manera hemos representado gráficamente la operación A diferencia simétrica B.